a mirar la computadora para que me puedas ver. Todo se ve súper bien. Listo. Bueno, chicos, vamos a empezar nuestra clase. ¿Cómo van con los proyectos, con los casos? Justamente eso le queríamos preguntar a mi grupo, porque ya hicimos contacto con la persona a la que vamos a ayudarle con el caso. De hecho, James ha conseguido esto. Entonces, ayer que teníamos muchas dudas, no sé si mis compañeros que están ahí de frente podían preguntar esas dudas. Sí, James me va a contar algo. Sí, justo que habíamos conseguido un caso de pensión alimenticia. ¿Ya? Eh, bueno, es un menor de edad, el cual, bueno, va a querer meter la demanda a la mamá por pensión alimenticia. Y queríamos preguntarle qué cosas necesitamos así como de base como para comenzar a trabajar. Ya. Después de esta hora, los grupos que ya tengan el caso, vamos a ir uno por uno mirando cuáles son los requisitos que se necesitan para poder ir empezando. Vas a iniciar recién con el caso de alimentos. Ya. ¿Alguien más? Con usted también. Sí. Ya. Ustedes como quieran son dos grupos. ¿Quién más falta? ¿Ustedes por acá ya tienen? Nosotros estamos todavía en el caso de baja personal, La de incidencia. Por ahí atrás, estamos definiendo. Todavía no están graduándose. estamos decidiendo entre dos casos que ya habíamos visto, pero faltaría ahí. Ya, ya. Entonces, quienes tengan en este caso se quedan para después de la clase conversar y ya para que armen su cronograma y para poder armar la clase de la segunda hora. Ustedes, si aún no tienen el caso, entonces al menos no podemos conversar. Ya. Igual recuerden lo que yo les dije, no siempre nos vamos a quedar en las tardes, en las prácticas, hasta la hora, porque solamente vamos a depender del caso. Entonces, por ejemplo, si ustedes no tienen, ya esas horas hoy no las podemos trabajar, las vamos perdiendo. Al igual que los otros compañeros. Ustedes como ya tienen, ya podemos empezar a trabajar en el desempeño. ¿Ya? ¿Cuántas horas tenemos? Sí. Son 24 horas. Ok. 24 horas por cita. En- yo les he puesto una semana cada 15 días, es decir, por ejemplo, si nos vemos hoy, el siguiente ya no nos vemos, la siguiente. Si el caso de ustedes amerita, si vernos la siguiente, podemos la siguiente, no hay problema. Lo importante es que podamos concluir las 24 horas ya. Bueno, entonces vamos a empezar un poco ya con materia, un poco ya de teoría, derecho de niñez, que es lo que vamos a ver. Jimmy, ¿me confirma si usted va viendo que va avanzando la diapositiva? Sí, resultado de aprendizaje. Ya, listo. Resultado de aprendizaje de hoy, Neira, por favor. Resultado de aprendizaje. R, analizar, por si acaso. Analiza Analizar. las implicaciones del reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos a partir del de la doctrina de la protección integral desarrollada en los instrumentos internacionales, la normativa constitucional y legal. Entonces vamos a ver un poco sobre el reconocimiento de los niños y las niñas como sujeto de derecho. Vamos a mirar un poco la evolución. Y antes de empezar aquí, yo les quiero hacer una pregunta. No sé cómo las ves. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Sabías que en la antigüedad era impensada la protección de los niños? ¿No sé ustedes alguna historia sobre este planteamiento, sobre esta pregunta que yo les estoy haciendo? Eh, En la antigua Grecia, por ejemplo, tantos para la que se protegía por esa. Puede ser. Así es, muy bien. puedo responder lo que pasa en parte, pero también la revolución industrial, donde los niños iban a trabajar y los metían, o sea, como que los padres tenían tantos hijos, eran como para mandarlos a trabajar y que ellos fueran a trabajar en minas, en las fábricas, etc.
Sí, de hecho, los compañeros tienen razón. Hay ciertas épocas y las vamos a dividir aquí para que ustedes vean cómo a través del tiempo el niño se convirtió de ser objeto a ser sujeto, ¿no? Yo les había traído una historia, pero no se las voy a hacer ver solamente. ¿Se puso play? No. Bueno, solamente como para evidenciar lo que ya es evidente, valga la redundancia, poco contarles las historias que hay dentro de un libro muy antiguo. Sí, con la mayor normalidad nosotros hacemos o contamos ciertas historias, que es la Biblia, ¿no? Una de las historias que siempre yo le cuento a mis estudiantes es, ¿ustedes saben cómo se le puso el nombre a Moisés? ¿O por qué se llama Moisés, ese personaje bíblico? Nadie que es católico, nadie de la iglesia, nadie no. O sea, sí, pero No. ¿No se acuerda? pero en verano es así. Bueno, aquí lo importante de esta historia es que hubo en ese tiempo, en esa época, hubo un censo en donde el faraón, en este caso, quería eh, matar a todos los varones porque se veía la noticia de que venía el Mesías. Entonces, una de las madres, para poder salvar a su hijo, lo que hizo fue que lo colocó en un Moisés y lo puso en el río Nilo. El río Nilo pasaba por un palacio de todos estos faraones y quien lo encuentra es la princesa, quien se hace cargo y por eso le colocan el nombre de Moisés. Una historia que nosotros la contamos comúnmente y que a nosotros nos resulta, ay, qué bonito, la mamá lo salvó, poniéndonos ya del lado del derecho, ¿qué piensan ustedes sobre esa actuación de la madre? Abandono el menor. Exacto, no, es el abandono de su hijo, no fue legal, no, o sea, realmente lo que quiso hacer ella, un bien para el hijo, salvar la vida del niño, para que no lo mataran, pero realmente lo dejó a su suerte. Y si los niños, los bebés, porque en este caso nos hablaban de un bebé, los bebés no pueden sobrevivir por sí solos. Ella es un río en donde uno ya se pone un poquito más en contexto, ¿cierto? Y uno dice, es un río donde hay, digo yo, cocodrilos, donde hay culebras, donde hay cualquier animal, cualquier peligro se le podía acercar. O sea, que no se volcara. Mientras va Exactamente, que el río, que no se le virara al Moisés, que, bueno, un montón de probabilidades que pudieron haber pasado, sin embargo, fue tomado esto como en la historia como normal. Otro de los sucesos que dentro de la Biblia también nos habla es precisamente la misma masacre que hay de todos los varones, porque cuando venía el Mesías, pues el caso Poncio Pilato creo que fue el que mandó a matar, bueno, etcétera. Fue uno de los delitos más grandes que se cometió, un infanticidio, en donde murieron muchos niños menores de edad de brazos. También está la historia que yo les traía aquí, que es de Isaías, el papá era Jacob. Jacob era un seguidor también de Dios y que sacrificara a su hijo. Jacob era un hombre que no podía tener hijos. ¿Ya? Jesús le prometió a él generaciones y generaciones y generaciones de hijos, pero sin embargo la mujer de él no podía tener. Entonces, cuando le dio un hijo, Jesús le dijo, bueno, he contestado a tus súplicas, no Jesús Dios, he contestado a tus súplicas, aquí está tu hijo, pero ahora sí es verdad que las mujeres sacrifican. Anteriormente eran normales los sacrificios, ¿no? Como ustedes vieron, lo puso en una roca, cuando ya estaba a punto de matarlo con una daga, el niño obviamente se dio cuenta, empezó a llorar, y luego escucha una voz que dice, detente, coge el cordero que está allá, ve, mata al cordero y deja a tu hijo. Obviamente, imagínense si no hubiera escuchado la voz, ¿qué hubiera pasado? Hubiera habido exactamente un asesinato de padre a hijo, ¿no? Entonces son delitos que ahora sí están contemplados en la ley, pero anteriormente no, porque se suponía que los niños eran objetos, una silla más, era una mesa más, etc. ¿Ya? Entonces, como para que ustedes tengan referencia de lo que realmente tuvo que pasar todos los niños para poder llegar a lo que son hoy, se ha dividido estas situaciones históricas en diferentes etapas. La primera se ha denominado infanticidio.
El infanticidio se dio en la antigüedad, en el siglo IV. Los niños eran considerados propiedad de su padre, como lo decía James, ¿verdad? Por lo tanto, cualquiera de los padres podía hacer con sus hijos lo que se les diera darse la gana. Decidía sobre la vida de sus hijos. Además, pues que si existía alguna incomodidad dentro de la familia, lo más probable era que los asesinaran. Esto de aquí, pues, no tenía ningún tipo de sanción como lo hubiera hoy, si pasara esta situación, ¿no? Era una práctica común, era una práctica aceptada, y como lo decía el compañero Leandro, las diferentes civilizaciones tenían distintas maneras de matarlos o sacrificarlos. Los egipcios, por ejemplo, para ellos era un honor que sus hijos murieran, ¿verdad? En alguna celebración, o en un evento especial que hubiera como era un honor. Para los fenicios se sacrificaban en eventos especiales también. Perdón, para los egipcios en cambio era un honor que fueran devorados por cocodrilos. Para los fenicios se sacrificaban en eventos especiales. Para los persas, los niños eran dejados con sus madres hasta los 5 años para que los papás no se encariñaran con ellos. Y cuando les tocara separarse o murieran, pues recibían el desapego con su hijo. ¿Ya? Los espartanos, como ustedes saben, esta civilización es un poco de guerreros, y lo que hacían era que tenían un comité de tercera mirar si el niño era apto o no apto, según los criterios de ellos, ¿no? Porque biológicamente un bebé no puede ser apto para estar dentro de una guerra. Entonces, a criterios de ellos decían que aptos, que no. Los que no eran aptos, pues los tiraban dentro de un acantilado y obviamente pues morían. Entonces, por eso se llamó infanticidio, porque hubieron los mayores niveles, en este caso de muertes de pequeños, de niños. Luego tenemos el segundo punto, o la segunda etapa, que es el abandono. En este caso, el abandono. Hicieron un poquito de evitar matarlos directamente a los niños. Dijeron, bueno, no los vamos a matar nosotros, pero indirectamente lo hacían. Directamente los mataban porque ahora lo que hacían era abandonar. Ya los dejaban a su suerte, tal como lo hizo la historia de Moisés, el antiguo. Se trataba de un infanticidio menos directo, pero seguía siendo suicidio, ¿verdad? Dejaban a la suerte para que el niño sobreviviera solo. Sin embargo, ustedes saben que los bebés no tienen ni las herramientas ni los elementos suficientes para poder sobrevivir solos. No podían comer, no podían, bueno, donde cosas. En la Edad Media se azotaban a los niños como forma de quitarles la maldad. Siempre decían que los niños, o sea, la inquietud de los niños, ellos creían que era como un espíritu que se les había metido y que eran malos. ¿Ya? Entonces, los más inquietos siempre eran sacrificados de esa manera. Los azotaban supuestamente para quitar ese espíritu, esa maldad que tenían por dentro. De ahí se entregaban también muchas veces a los monasterios para que sirvan y a los conventos. Se descubre también en esta etapa la lactancia materna, el crecimiento, y los niños y las niñas se negociaban como mercadería. Aquí pues también ustedes pueden ver la imagen que está aquí, que es de un matrimonio. Los padres por lo general vendían a sus hijas para que se casaran con cualquier persona, por una vaca, las intercambiaban, por un caballo, por una cesta de fruta, etc. Entonces, las niñas hasta los 6 años tenían que obedecer y casarse. Incluso 12 años, dice ahí. ¿Mande? Sí, así las cambiaban, porque es que ese es el problema. Nosotros, yo siempre he dicho, es impensable para nosotros que estas cosas sucedan, porque obviamente los niños actualmente tienen mucha protección. Incluso hay, ellos sí, en algunas culturas, sí. En algunas culturas sigue pasando esta situación, ¿no? Y obviamente eso también depende de la protección que se le dé y de la suscripción que hayan hecho de lo que ya vamos a ver, que es el convenio de Ginebra, en donde participaron algunos países. Tenemos la tercera etapa que le llamaban la ambivalencia, fue a partir del siglo XIV al siglo XVII, y obviamente aquí los niños aún no tienen un lugar dentro de la sociedad, sin embargo ya se les consideraba como que tenían algo.
¿ya? Por lo menos ya tenían. Pero ellos se les consideraba adultos, entonces eran juzgados como adultos. Si cometían algún error, alguna cosa, eran juzgados también por la sociedad como adultos. Eran responsables de todos los actos que ellos quieran hacer. Los castigos físicos serían, eran comunes, tanto para evitar comportamientos no deseados o en esa época se decían capacidades especiales, pensaban que con el castigo físico pudieran cambiar esa, sí, alguna debilidad, alguna discapacidad que tenían los niños, ¿no? E incluso utilizaban los castigos físicos para sacar las frustraciones. Estaban frustrados con algo, le hicieron algo y de ahí salía esa frustración. Aparecen los castigos que menos tratados en la infancia. El renacimiento existe ya la educación obligatoria para los niños a los 12 años, pero tengan en cuenta que cuando hablo de los niños, estoy hablando solamente de varones, porque las mujeres, las niñas mujeres, no podían estudiar. Ellas, en cambio, eran entregadas como esclavas a familias adineradas para que pudieran hacer la limpieza, pudieran ayudar en otras cosas, la cocina, etc. Ellas no tenían opción de estudiar, sin embargo, los varones sí, por lo menos los varones. La educación superior solo se reservaba para los varones de alta clase, ni siquiera para todos los varones, y los castigos físicos eran bien vivos. Las niñas eran entregadas como sirvientas a familias adineradas, pudientes, desde los 6 años. ¿Qué podrá una niña de 6 años? Bueno, sí puede coger una escoba y barrer, pero imagínense, ya la situación les obligaba. Como cuarta etapa tenemos una instrucción. Esta instrucción fue en el siglo XVIII y pues nos aparece ya un poco también el sentimiento moderno de la infancia, ya que se habla de amor, de consideración, niño, de perfección. Existe también un carácter empático para ellos y aquí ya se distingue un poco entre el ser adulto y el ser niño. ¿Por qué? Porque aquí ya dice las personas que estudiaron en esta época que obviamente el niño tenía una bondad o una inocencia innata, o sea, no esa inquietud que tenían, no eran demonios, no nada, sino que era una inocencia que ellos tenían. Y que cuando ellos venían al mundo, el mundo era quien los corrompía. Entonces ya cambió la manera de ver la actitud de los niños. Aquí hay un avance muy grande en Alemania porque ya se empieza a reconocer el estudio diferenciado entre niños más grandes y entre niños más pequeños. Y aquí aparece ya el kindergarten, le llaman, ¿no? En donde el espacio simplemente era para los niños más pequeños, se diferenciaba. Tenemos la socialización en el siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Se enfoca en guiar a los niños y niñas hasta convertirse en adultos. Los padres ya se convierten en una guía, en agentes protectores de los derechos del niño, más allá de modelos de calidad necesidad. El papá ya no tenía que tener reglas, sino que el papá ya tenía que ser un agente protector. ¿Ya? El patrón de referencia seguía siendo adulto, es decir, el niño tenía que tener esa guía hasta que llegara a ser adulto, pero con el ejemplo del padre. Y aquí ya se empieza a ver un poco también en la medicina, por ejemplo, la psicología o la psiquiatría infantil, ya no eran tratados tampoco como adultos. Y dentro de este siglo, que lo vamos a ver más adelante ya más detallado, hay un avance importante en los derechos de los niños. Y se vamos a encontrar aquí la primera Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989. No fue la primera, pero fue una de las primeras, en donde ya se promulgan los derechos de los niños y se hace un compromiso entre todos los países que firman este tratado internacional para garantizar la protección de esos derechos que fueron planteados en esa convención. La etapa número 6, nuestra última etapa, que es a mediados del siglo XX hasta la actualidad, existe ya muy bien muchos derechos que priorizan, ¿verdad?, la protección y la garantía de estos derechos. Y también pues se dice que desarrollar sus capacidades como una persona individual.
ya no como un ejemplo de los padres, ya no como un adulto, sino más bien como un único individuo. Necesitamos comprender sus necesidades, potenciar sus habilidades. Los padres y cuidadores asumen con paciencia y responsabilidad la tarea de criar. Crianza que no es lo mismo eh, que pagar una pensión alimenticia, que no es lo mismo que hacer una visita de fin de semana. Crianza es muy distinto y es un término en el cual el derecho aún no habla mucho de esta parte, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si aquí existen personas que están dentro del grupo de investigación, es algo de lo que se debería investigar sobre la crianza de los niños, porque tenemos derechos establecidos dentro de la convención, donde el Ecuador suscribe ese convenio, y sin embargo no se habla nada de la crianza. Se habla de un derecho de patria potestad, donde está alimento, que existe tenencia, pero no se habla de una crianza. Recuerden ustedes que la crianza no es lo mismo que una visita. Visita del papá a 15 días no va a permear, va a asegurarle de que va a criarse con la educación del papá le está dando esos minutos. ¿De acuerdo? Entonces no es lo mismo, es un término que aún en el derecho no lo hemos estudiado. Entonces, si ustedes en algún momento quieren hacer alguna actividad de investigación, ese es un tema. La sociedad en general reconoce la infancia y le da importancia a esta fase de desarrollo, se derivan tratados internacionales, se crean agencias gubernamentales, vamos a ver cada una de ellas, y para la restitución de los derechos que hayan sido vulnerados. Y bueno, aquí yo hice un pequeño esquema como para que ustedes tengan en cuenta realmente cómo fue que llegaron a la convención a formar esta gran ley que para los niños, en este caso, sería como una constitución. Una constitución, pero es una analítica con mayor peso. La evolución histórica del niño como sujeto de derecho. En 1913, la Asociación Internacional para la Protección de los Niños crea un avance. Habla, indica, se reúne y dice que quiere empezar a proteger a los niños. Sin embargo, no hay nada escrito, no hay nada, no hay nada, simplemente se da como un primer paso, un primer esquema, una primera señalización de que quieren empezar a hablar sobre los derechos de los niños. En 1919, el Comité de Protección de la Infancia se crea y ya empezamos con el primer paso. Después de 6 años, recién creamos un comité para ver si podemos empezar a hablar sobre la protección. En 1923, la Unión Internacional Save the Children hace una declaración, ¿verdad?, sobre que bueno, se le llamó la Declaración de Ginebra, que fue la que yo antes mostré, en donde pone unos parámetros muy básicos y dice, bueno, ya, no molesten, vamos a ver cómo protegemos a los niños y pongamos estos básicos para que por lo menos ya no seamos materia de noticias, ¿no es cierto?, de que no estamos haciendo nada, porque hay un del 19 a 23 recién coloca el desarrollo normal y material y espiritual, que será eso, no sabemos, el ser alimentado, es decir, decían, si el niño tiene hambre, debe ser alimentado, si era un derecho. Cuando ustedes puedan y tengan la oportunidad de leer esta declaración, busquen la que lean. Es decir, si el niño tiene hambre, que sea alimentado. Si el niño está enfermo, que sea curado. El niño maltratado debe ser protegido. El niño explotado debe ser socorrido. El niño huérfano y abandonado debe ser acogido. O sea, realmente no había como desarrollo de estos derechos, sino que simplemente dijeron que estas son las maneras que hay, sí, y lo que vamos a hacer es contar palabras. Pero realmente no hubo un acto en donde realmente se asegurara la protección. El 26 de septiembre de 1924 fue ratificada estos 6 derechos, 4, 5, 6, sí, fueron ratificados estos 6 derechos por algunos países, no todos, no todos los países. En 1946 se unieron gran parte de los que ahora están. En 1948 la Declaración del Niño fue aprobada por unanimidad. En 1946, el día que fue ratificado, me olvidaba, el día que fue ratificado,
presentaron un borrador ya un poco más desarrollado. ¿Ya? Este borrador fue acá, aprobado por unanimidad en 1948. No se preocupen por las fechas porque aquí la única fecha que nos va a interesar es el día que ya estuvo realmente establecido, ¿no? En 1959 aprueban una renovada porque la que tenían ya estaba, me parece a mí que debieron de haberla desarrollado más y obviamente aprobaron ya una renovada, la Convención de los Derechos del Niño. Incluía 10 principios que a la actualidad aún los tenemos, vamos a mirar, pero para ese entonces no eran obligatorios, simplemente que quería hacer, quería proteger, no quería garantizarlo, los hacía. No eran obligatorios. En 1978, en Polonia, la ONU presenta un provisional nuevamente para la Convención de los Derechos del Niño. En 1979 se celebra por primera vez el Día Internacional del Niño y fue hecha o fue presentada por una comisión que estudió cada uno de estos pasos. Y miren ustedes, ¿qué dice aquí arriba? Después de 10 años, que no fue suficiente, porque ya van a ver más adelante, después de 10 años, se llega a una negociación. Negociación, todavía no está establecida. Se llega a una negociación con todos los gobiernos mundiales que están suscribiendo este tipo de convenios. Líderes religiosos, organizaciones no gubernamentales y otras instituciones. Pero por fin, el 20 de noviembre de 1989, 30 años después de la primera fecha que dijimos, el grupo de trabajo presenta un proyecto ahora sí ya definitivo. En ese va y ve de una cosa de debate, etcétera, por fin se presentó un proyecto definitivo a la Comisión de los Derechos Humanos de la Asamblea General de la ONU, donde se adopta una serie de derechos para la infancia, conducentes, ahora sí, a la protección, al desarrollo, etc. Y ahora sí, pues con las diferencias de cada etapa de su vida, porque recuerden ustedes que no todos tienen las mismas necesidades. Las necesidades son dependiendo de la etapa en la que se encuentra el niño. Bueno, se logra acordar por fin un texto final, que es la Convención de los Derechos del Niño, por un cumplimiento, ahora sí, sería obligatorio para todos los estados que lo firman. Y aquí tengo que decir que no todos los estados lo firmaron, lo ratificaron. Ecuador sí es parte de ellos, pero por ejemplo, uno de los que no firmó fueron los Estados Unidos, otro que no firmó fue Somalia, y bueno, y de ahí algunos otros que por su cultura tampoco pudieran firmar este tratado. Y ustedes ya deben de tener conocimiento más o menos cuáles son, porque ya pueden ver ustedes las culturas que no les permiten o que siguen siendo dentro de las culturas en donde los niños siguen siendo ocultados. Listo, entonces, ahora sí, después de tanta tarea de tantos años, podemos decir que los niños pasaron a ser de objeto, ahora sí pasaron a ser sujetos. Y ustedes ya saben lo que es un objeto, ya saben qué importancia tienen esa brecha entre esas dos palabritas, ¿verdad? Uno dice, bueno, palabritas más y menos, pero es gran avance, desarrollo, un gran avance, un desarrollo para los niños. Ahora sí, ya poseen derechos, ahora sí, ya poseen también obligaciones. Ya como resumen de la Convención de los Derechos Humanos, que tenemos 54 artículos, reconocemos a los niños, niñas y adolescentes, a todos los que son menores de 18 años. Hay algunos principios que son más importantes que otros, sin embargo, he colocado ahí algunos. El derecho a expresarse con libertad. Los niños también pueden ser un modelo para la sociedad. Son cada uno de estos artículos carácter obligatorio para todos los que han suscrito este convenio. Para ellos también le pertenece la dignidad humana fundamental y es necesario que el Estado y todas las personas garanticen la protección y el desarrollo
del niño, que va relacionado con uno de los principios fundamentales que es la corresponsabilidad del niño. Ya, a mí siempre me ha gustado dividir esta convención en 4 grandes grupos. El primer grupo es la no discriminación. El segundo grupo es el interés superior del niño. Que se vayan a profesionalizar o vayan a elegir esta área especialmente, siempre van a tener que nombrar el interés superior del niño. Un sector prioritario, ¿no? La supervivencia, el desarrollo y la protección y la participación, porque los niños también tienen el principio de participación. Igual las van a tener subidas en EVA y las vamos a desarrollar cada uno. Solamente como para que podamos ver el inicio de la Convención del Niño, tenemos los primeros artículos que se entiende por un niño, que nos dice en el artículo 1, que es todo ser humano menor de 18 años. Y aquí viene un poco también el estudio que hagan ustedes con la comparación del Código de la Niñez y con la comparación del Código Civil, porque recuerden ustedes que el Código Civil también es una ley referencial a esta línea. El ámbito de esta ley, obviamente, es el artículo 2, tiene los países firmantes y van a respetar la presente convención aplicada a los niños, deberán garantizar la protección a la discriminación. El derecho primordial en el artículo 3, dentro de cualquier institución se considerará atender el interés superior del niño. El derecho a la vida en el artículo 6 reconoce el derecho intrínseco a la vida, el nombre y la identidad, que es muy importante, el artículo 7. El niño tiene derecho a su nombre, a su nacionalidad, conocer a sus padres y hacer cuidado por ellos. Que ustedes saben, el un sujeto, ya saben por qué el nombre es importante, ¿verdad? Para individualizar y personalizar a cada individuo. El artículo 8, pues, que es obligación del Estado proteger la identidad del niño. Esta convención, chicos, ustedes, yo se las voy a dejar subida, todavía no está, pero el documento yo se los voy a dejar subido en el EVA. Si ustedes desean, pueden leer. Profesora, una pregunta. Para acceder al EVA, ¿las credenciales son las mismas del EVA pasado? No, dicen los chicos, porque yo no No. sé. Mandaron un correo con las credenciales. Ya voy a ver. Gracias. Sí. Ya, de la separación de los padres, el artículo 9, el derecho de los niños a vivir con sus padres, ¿quién garantiza eso? Opinión del niño, artículo 12, el niño tiene la opinión libre en todos los asuntos que le afecten o le beneficien a él. Y esta opinión o este derecho a ser escuchado depende también de la madurez del niño, ¿ya? Y de la manera de comunicarse. Porque recuerden ustedes que a un niño de 2 años tal vez no pudiéramos preguntarle la decisión de con qué papá vivir, porque a lo mejor puede expresar con señas, pero podríamos malinterpretar alguna seña y podríamos dar una asistencia que no fuera acorde a lo más beneficioso para él. Sin embargo, un niño de 10, 11 años, que ya su grado de madurez es un poco más alto y su comunicación es fluida, podría así decir, yo me quiero ir con mi papá y no me quiero ir con mi mamá por esta razón. Entonces, si bien es cierto, este derecho está en la Convención del Niño y también lo tenemos en el Código de la Niñez, y no muchas veces es puesto en práctica aquí en el Ecuador, tampoco no es, la opinión del niño no es decisoria para el juez. Es decir, el juez tiene la obligación de escuchar, sí, pero si el juez ve que realmente no es lo mejor para el niño, caso que diga, ¿no? Irse con el papá, entonces la decisión va a ser que se va a ir con él, porque a la final el juez ya tiene una evaluación psicosocial, económica, etcétera. Entonces va a ver que realmente no es, sí es necesario escuchar al niño, sí, pero no, el niño no tiene la absoluta verdad o la decisión que el juez vaya a tomar. Sí hay jueces que dicen muy bien, el niño se quiere ir con la mamá, se va con la mamá. Pero hay jueces que dicen no, no le va a convenir,
se va con el papá. Si es el derecho de ellos de ser escuchados, pero no de tomar una decisión como tal para a una sentencia. Los usuarios de manipulación. También son objetos de manipulación, sí. Podríamos hablar por ejemplo, un adolescente distinto, a pesar de que también son manipulables, pero ya tiene más el criterio y su personalidad sabe que cualquier decisión que ellos tomen van a tener una consecuencia, ¿no es cierto? Entonces creo que van a ser un poquito más pensantes al momento de escoger, en el caso de que fuera mamá y papá, pues. ¿Ya? Entonces a ellos sí, de repente se los escucha también, pero también es la decisión del papá. No quiere decir que usted va a ganar no, van a escuchar ya al niño que yo tengo, al adolescente, y por eso vamos a ganar el caso, ¿no? Ya es la decisión al criterio del juez. Lo malo, y lo que yo siempre he dicho, es que los jueces lo hacen sin un criterio establecido. No hay criterio establecido. O decir, a ver, eh, tanto porcentaje de esto, tanto porcentaje de esto, o sea, no hay. Ellos no se basan en eso, sino en su criterio personal y dependiendo de las pruebas que le presenten. Entonces, a veces también no subjetiva la como algún tipo de evaluación. Sí. Es como cuando nosotros hacemos, por ejemplo, los profesores les evaluamos a ustedes una tarea, tenemos que poner una rúbrica, ¿verdad? Porque si no, ¿qué les vamos a evaluar? Entonces, más o menos así, los jueces deberían de tener como un tipo de rúbrica, obviamente, para que puedan evaluar, porque si no, cada juez tiene un pensar distinto. No es lo mismo que piense María Gracia del juez que piense James del juez, es lo mismo. Entonces, hay ciertas diferencias, ¿no? Te va a fallar uno y te va a fallar el otro. Entonces, sí debería de haber, se dan ciertos criterios para poder evaluar y sentenciar y en este caso dar lo mejor para el niño. Ya, la responsabilidad de los padres esto es muy importante, a pesar de que son valores que se aprenden en casa y son valores que por lo general se nombran repetitivamente, no son valores que se pueden practicar. Muchas veces un padre de familia da una pensión alimenticia por obligación y no por responsabilidad. Casi siempre es así. ¿Qué puedo decir? ¿Cómo me va a decir profe eso? Sí, lo digo así porque yo he vivido muchos de estos casos. Y el papá dice, no, le voy a dar $100 para que viva todo el mes. Un niño no vive con $100, sin embargo, la mamá le dice que los $100 muy bien, porque la tabla dice que está viviendo $100 por su sueldo, ok. Pero el niño se enfermó este mes y a la mamá le puedo gastar 300 y la mamá le va y le dice, mira, la mamá va y le dice, necesito darle $10 para un umbral que hace falta. No, yo ya te pasé la pensión. O sea, no hay responsabilidad de la familia, no hay ese sentimiento en decir, es verdad, es un remedio, ¿verdad? Que le doy atención. Pero esa responsabilidad el padre no la siente, el padre siente obligación de alimentar, de dar una pensión, porque el juez lo puede dar a el trabajo. Pero se pone niños y no es monetario. Exactamente. Una obligación económica que no tiene nada que ver con el niño. Pero en realidad, los papás, porque también podría ser el caso de casa. No sé si ha visto que cuando tienen elecciones, siempre ponen a su padre que no paga. Se hace el chiste de. Sí, se va a la policía con todas las veces que no está bien, no es legal. Porque lo pueden sacar, no pueden sacar de preso. En este momento las autoridades electorales son las receptoras del voto en materia de Y siempre ustedes. se ve, pero no hay que votar. O deberían aprenderlos afuera. Afuera, en el pueblo. No, Pero no venga de él. afuera quisieran esperar y ahí les tocará los votantes. Pero no, ellos llegan a la mesa y le dicen a la misma medida. Alguien le dice sí, me haces ella. En este caso, la mesa no podría tratando aquí, la información. No es, pero lo hace. Una decisión así fácil sacar de la casa. ¿Con qué recursos pudieron ustedes sacar algunas etapas? Porque obviamente es una detención ilegal. O sea, 24 horas está afuera. Menos de 24 horas el papá ha mandado a estar a pesar de que el derecho que se le está a él, en este caso implicando, es mayoritario porque tenemos a un niño, el interés superior del niño. Sí.
Y ahí lo que tienen que hacer es soltarlo y seguirlo. Más allá de la esquina lo vuelven a coger y ya. Ya está. Sí, pero bueno, les hablaba sobre la responsabilidad de los padres, ¿no? Esa responsabilidad debería de ser primordial, tanto para los padres como para las madres también. Las madres muchas veces también, sí, ya me puedo tener al niño porque la mamá se lo se va de viaje, porque no coge la persona va del pájaro, con todo, igual me pide, y etcétera. Hay de todo en esta vida. Eso no puede ser una razón para que la autoridad de... ¿Cuál? ¿Cuál? Normal. O sea, no, pero la falta de responsabilidad de los padres en momento de... Claro, tienes que probar la falta de responsabilidad. Es muy difícil probar la responsabilidad. Actualmente no les cuento. Eso sí se le puede quitar la patria. Sí. No está una madre que tiene- Y siendo un tercero, todos. La Convención de los Niños nos da un derecho que, por nombre, que es la corresponsabilidad del Estado de todos. Pero no, ¿de qué se trata la corresponsabilidad? No solamente la responsabilidad del padre, es de todos los que están alrededor, del maestro que está dando clases, los papás que son papás de otros niños, de que pasen por la calle, del policía, de ustedes que pasen por la calle también. Es responsabilidad de ustedes porque dar la protección de los niños, todos, opciones, esa persona, de todos. si alguien ve que está maltratando a un niño, ya se la vista, se la vista, y luego ese niño, no sé, sufre una lesión, que ya tendríamos que ver, la persona puede terminar siendo responsable Por por omisión. acción. La persona puede ser responsable por omisión, por alertar. Es lo que ha pasado en algunas escuelas. ¿Qué pasó? Llegó, Profesora, dígame, y dígame. hablando de responsabilidad de padre, madre, ¿cuál es su postura sobre, por ejemplo, en El Salvador ya se aplicó que se le pone una pena muy fuerte a los niños que sean gatilleros, y eso es lo que se pretende hacer en este país también? Usted que está en la materia, ¿considera que es una postura aceptable? Ya, tenemos un apartado, ya le voy a contestar mi pregunta. Pero sí, tenemos un apartado dentro de nuestro sílabo, en donde vamos a hablar sobre las sanciones penales para los adolescentes y los niños. O sea, vamos a hablar todo lo que tenemos. Vamos a tener, creo que eso lo tengo en el tercer capítulo de redacción. Ahí vamos a tratar un poquito y vamos a mirar las opiniones. Pero yo creo que dependiendo del grado de madurez, por eso digo es importante que muchas veces haya para poder juzgar y dependiendo de cuál sería la sanción. Por ejemplo, aquí hay un problema en donde nosotros no tenemos una justicia limpia. Yo no pudiera decir que sería justo que a un adolescente gatillero le den una pena máxima. ¿Por qué? Primero porque, todo repito, no tenemos una justicia limpia. No hay una investigación certera. No tenemos una seguridad de lo que nosotros estamos viendo como resultado de la fiscalía, de lo que esté desarrollando el caso, sea verdad. Muchas veces los niños valieron una temporada aquí, antes de este gobierno, que anduvieron reclutando capaz. Pero ¿cuál era el reclutamiento de ellos? Subían al carro y te suben, y si no haces lo que yo te digo, mato a tu mamá y tu papá. ¿Qué tipo de responsabilidad pudiera tener un niño cuando está siendo coercionado, amenazado con la vida de sus padres, que para un niño no es parte, sus padres? Entonces se podría llegar a algo tarde que Exactamente. ¿Quién está garantizando a ese niño su seguridad? ¿Quién? Nadie, porque todo, a la vista de todo el mundo se lleva una niña. además quedando la otra cosa, siempre he pensado que nosotros nuestras cárceles las tienen como escuelas criminales. Entonces, meter a un niño a la cárcel, lo entra por gatillero, sale Sale como dueño de como la líder. Ajá, o sea, o sea, hay gente No puedo hacer. hay gente que entra por crímenes, no sé, por hurto y termina saliendo como el nuevo líder de los Y no porque se venga, y no porque
sino porque es obligada a eso. Ahora, no, no sobre los prohibir. Si estamos hablando de un niño, estamos hablando de una sanción máxima, ¿por qué no hablamos del adulto que tiene conciencia, que tiene responsabilidad y no una sanción máxima? ¿Por qué? Porque los niños, ¿ya? Niño que todavía no está terminado, no está terminado de formar su personalidad. Que biológicamente todavía tienen desarrollado el cerebro masculino. Pero lógicamente, es más, o sea, es está desarrollado. El óvulo frontal se desarrolla el 26. Entonces, imagínense, ¿por qué? Me pasó de los 25 a los 28. Yo realmente no estaría de acuerdo con eso. Yo sí vería que lo primero que se tiene que hacer es eso, mirar primero a los adultos, que estamos fallando los adultos. Porque si estamos viendo nosotros aquí una evolución de un niño, de objeto sujeto, y estamos mirando que en alguna parte del camino, niños o los padres que éramos el ejemplo a seguir, estamos diciendo que estamos pasando por eso también. Es que yo tengo la percepción de que está bien eso, o sea, está bien de que hay un problema real, sí, hay que encontrar de raíz, pero ¿qué se hace con la maleza? ¿Qué se hace con los niños que ya están en esa situación? Porque eso sobre todo no se está haciendo nada, porque es lo mismo meter al niño en la cárcel, es peor dejarlo libre porque no lo va a matar. Así sucede, sí, así ha sucedido varias veces. La otra vez a mí una vez me habían robado, me robaron los precios después. Los dejaron libres y de la semana mataron a un estudiante fuera de la universidad. Entonces, el dejarlo libre es una muerte. Entonces, ¿cuál es qué se hace con la maleza? También entiendo el problema de que se tiene que atacar socialmente. ¿Qué se hace con los choritos en las villas? Que ya tienen esa... Se supone que nuestro sistema penitenciario debe ser de rehabilitación, Pero sociedad, pero renovada. No se hace, pero yo les pregunto por qué no se hace. Es que yo siento que todo es confusión, fíjate, cuando todo está encerrado aquí, probablemente si alguien tiene un cambio político o todo está encerrado, lamentablemente que los jueces se salta, por mucho de que seamos muy honestos. Siempre he dicho, yo siempre he querido ser juez, pero ya, no sé, porque yo, en la primera que me ofrezca un maletín con plata o que me diga voy a mandar a su hijo, ahí que me pagan a mí. Porque, por ejemplo, yo sí he sido criada moralmente así, como estricta. Me matan rapidito, porque no voy a ceder a esas cosas. Entonces, vuelvo y repito, dice Matías, ¿cómo hacemos con eso? ¿Cómo hacemos si todo está embarrado? Aquí me dan los sistemas de organizaciones que no funcionan bastante. Solo porque gran parte del problema que existe hoy en día es porque el sistema de organización no funciona desde el punto duro que se instauró, desde el punto de que cambiaron el código. Entonces, sistema de rehabilitación. Cárcel empezando a ser un centro de rehabilitación, un centro de rehabilitación de criminales. Entonces, Y aparte de lo que menciona el doctor, es la falta del querer, de la conciencia que quiere, o sea, que tiene familia. También No pueden. sé que O sea, cuando ya llegas además de ser la registrar que se me cultura que las películas que han pasado. Es una teoría muy loca. Yo digo, ¿por qué permiten la televisión este tipo de cosas? Pablo Escobar, las mujeres de la mafia, las cosas, la regla del sur, etcétera. No, no, eso se llama la cultura. Ingeniería social, profesora. Eso se llama ingeniería social y es un movimiento en el que se desvirtualiza el núcleo familiar y se convierte la sociedad en esclava de la violencia para generar una respuesta y decir el Estado tiene la solución y en realidad es un control de las personas. Por eso es que se permiten programas así, o sea, si se promovieran programas de educación, programas de ciencia, matemáticas, educación financiera, por ejemplo, mire lo que pasó con el tema de que quieren promover la educación financiera
y una de estas asambleístas del Partido de Socialismo se opone y dice, no, porque eso es para gente que tiene dinero y no es así. Entonces, es mantener a la gente ignorante y fácil y maleable y controlable. Esa es la realidad. No, yo creo que es más por el hecho de sensibilizar a la persona, porque se dice mucho que esta es la generación de cristal, pero es la generación más desensibilizada. O sea, uno ve a jóvenes de 13 años pasándose videos de asesinatos y no tienen cárceles. Y qué bacán se ve. Y yo lo viví en carne propia el hecho de que el sistema penal esté tan muerto, tan débil en este país, porque dicen, no, es que son unas penas, no, es que hagamos esto. Sí, para la gente, o sea, para los jóvenes, la vida de la cultura y la vida del crimen se está haciendo tan romantizada y tan bella. Yo estaba en ese tiempo en primero de bachillerato, yo escuchaba a jóvenes que estaban saliendo para tercero o para segundo de bachillerato decir, no, es que a mí ayer que me fui a la fiesta y me llevó la pena y fue así, y se sentía la gran tontera. Se sienten grandes por el hecho de sentirse grandes. Porque las cosas no es exacto. También es muy complicado eso, pero una generación perfecta. Yo creo que es muy complicado porque hay como que dos varas de medir, o sea, es como si empezamos a echarle la culpa a los niños, estaríamos usando una restricción, o sea, estaríamos haciendo lo que estaban haciendo los siglos pasados, que era culpar a los niños por a lo que ellos como adultos, ajá, que valen. Exacto. Y pero al mismo tiempo estamos en una sociedad destruida, a mí me parece muy distópico que haya gente que me haya dicho a mí personalmente, tú vas a sacar de la cárcel, o sea, porque yo ya están visualizando personas que van a hacer cosas legales, exacto, y lo ven lo ven como trabajo, y como cualquier otra cosa, como pan de día de pan de día. Y yo voy a ser político, tú vas a también, también nos han sensibilizado mucho porque ahorita la gente ve, como, por ejemplo, al menos aquí matan bastante. ¿Ya? Eso fui yo. Ajá, ya no es. Y ya ni siquiera es el hecho de sentir miedo, porque es el hecho, algo hecho. Ajá. Qué pena. ¿Quién será los papás? ¿Quién será la familia? ¿Quién será ese? Ah, le mataron porque está con ese, le mataron porque está con el otro, ya está bien. Ajá. El otro día pasaron por mi casa por esta área de circunvalación, en muertos, que mataron a alguien, que lo bajaron del carro y mataron. Fue la primera vez que yo vi a un muerto de frente. O sea, yo he escuchado a mí muertos a quien mata, pero es la primera vez que yo vi el cuerpo de alguien tirado. Y quise yo involucrarme de eso. No, se quizá la tercera vez no me queda otro más. La segunda es enfrente. Yo creo que esa desensibilización también ocurre con las personas hacia los propios niños, porque no, ya no los ven como niños, porque están haciendo todas estas cosas de adultos, que bueno, los adultos tampoco lo deberían estar haciendo, pero bueno, están haciendo estas cosas que ven necesariamente como niños. ¿Será que lo que estamos hablando va de la mano de la sociedad de padres? Sí. También los padres a veces, anteriormente la estructura familiar era distinta, y vamos a ver cómo ha evolucionado la familia. La estructura de la familia era mamá en casa criando, o sí, papá, obviamente no estoy diciendo que tengo que caer en casa, porque yo he sido mamá y papá de mis hijos, ya. Sin embargo, no, digo, pero sin embargo, la realidad era distinta. No, era distinta porque la mamá estaba siempre pendiente. Actualmente no, a mí me tocó ser mamá y papá, y yo no he podido estar detrás de mis hijos, detrás de mis hijos. No hay tantos factores externos. Podrían. Sí, no, no sabes, ya, Eso sí, no yo no sé por qué no me gustan pantallas. Yo sigo sin entender, o sea, eso es lo más fácil, pero una mamá de niño para que es que sí parece más fácil, te dejo de, o sea, sí, déjame en paz.
Si ese pensamiento es el que uno tiene para tener un hijo, se tenga, porque no quiere que te dejen en paz, críalo, porque ese para mí es completamente responsabilidad de los padres el hecho de cómo están saliendo los niños actualmente. Responsabilidad de los padres, ahí vamos, porque si tú piensas que te dejan, o sea, si no lo tengas, o sea, no lo tengas. Pero esa es la concepción que actualmente tiene. Sí, y te lo digo por lo que es la comparación de qué ha pasado con la cosa, en mi época. Igual va a ser una generación y ya los hijos posibles van a es muy bonito, viene dando en la pantalla, pero una persona más que no te- arriba de una generación arriba de millennials, es como que una pantalla y un niño porque no sabe los aspectos, realmente tiene la pantalla. También nosotros ya hemos sufrido todo lo posible. Claro, Mal, lo que está feo. Es de saber cómo dicen, sí, toma, ábrete con pero no subas nada limpio porque después te la bajan y te dejan cabrero. Tengo un cabrero que se está bajando porque no tiene que haber un niño ahí. O sea, Generación, o sea, termina mucho curiosidad saber cómo se van a hacer de generación. vale. Pude dar mucha curiosidad. De hecho, lo que decía James, fíjate, lo máximo que hacemos nosotros era, o sea, que con la edad para un juego, o sea, para Facebook, pero ahorita, igual, yo me vi como ahorita de 10 años cantando canciones de ahora, ganando publicidad, y eso. No, ella más grande sea la mejor de y si soy la mejor. Una canción que estoy escuchando. Ahora de cambiar esa canción, más mentalidad. Cuando antes conmigo está bien, no importa, me escucho. Pero ahora no me interesa la vida. Y de repente dice, sí, de verdad, es una canción horrible. Pero en mí cambia. Pero los otros padres que no tienen conciencia de lo que están mostrando es específico. La verdad es que cuando Dios, en mi tiempo no existía el internet, yo después que también. En mi tiempo no existía el internet, seamos nosotros los seamos mejores. Yo a las 8 de la noche tenía que encontrar el Google, de haber dormido todo el bar, jugábamos escondido, o porque jugábamos al escondido, ya pasaban las 8 de la noche que nos aparecía la De ley, a mí también me decían eso. Ajá. Pero ahora, o sea, no se puede seguir. Si sale tarde, estamos en toque de queda, si te vas muy lejos, te pillan, te secuestran, lo siento, y no hay parques. Los parques que existen aquí están todos dañados, están todos no hay, no fuera de Después de agarrar marihuana. Pero es Qué interesante es escuchar los criterios de todas esas generaciones. Es súper interesante, ¿eh? Súper interesante lo que piensan, lo que ven, lo que viven. Muy interesante. Una tía mía ya para los 40 años tiene 2 hijas. La última hija, 8 años. Ahí también vamos a entender la responsabilidad y las pantallas. Ella por lo general pasa en su iPad con todas las cosas. Y tiene una primita de nosotras, de hecho, casi la misma edad. Esa niña es así. Y un día se fueron a su lado. Puedes creer que esa niña va y le enseña a mi mamá el Charlie Charlie. ¿Tú te puedes creer eso? Y lo vio por YouTube. Es horrible. Ya salía. Por eso, o sea, usted puede creer que una niña de esa edad sabiendo eso. Todo por la bendita pantalla. ¿Sabes? No, independiente en el Facebook, para todo, para todo. que sea un juego, sea verdad, sea mentira, sigue siendo estar jugando con cosas que no debería Realidad. Y obviamente los juegos siempre te van a importar eso. Ajá. La cosa no tiene relación. Algo prohibido, pero yo voy en la responsabilidad de mi vida. Ella vive en su mundo con su celular, tiene un daño para ella, se lo regala, no tiene la atención necesaria para su vida. Para que también a veces la responsabilidad de los padres no. Yo por lo general, mis hijos sí tienen pantalla. El mayor ya tiene 15 años, tiene el teléfono, la niña tiene 9 años, tiene una tablet, pero no se la pide ahora. Y, por ejemplo, ahorita el feriado, no le permití la tablet a ella. Y, por ejemplo, nos fuimos un día a la playa.
Pero yo soy muy activa, a mí sí me gusta hacer deporte y todo lo demás. Sí, me supongo, fui llevando pelota de vóley, fui llevando pelota de fútbol, fui llevando un bate de béisbol, una pelota, ¿y para qué? No, para qué, yo para deporte. Claro que hice, mi papá me dice, "Tal vez no". Pero yo siento que esas fueron las mejores, como que las mejores épocas de mi niñez, ¿ya? Y recogí estrellas, tapas de botella, ya, que se pueden ayudar a estrella. Eso que no le toca la pelota, Le decía la tapa, ya, pero yo no sé. estaban quemados, a mí nosotros le llamamos. Entonces, hacíamos una fase, teníamos una estrella adentro con las tapitas, y todo lo que venían atrás, y nos pusimos a jugar. Viendo que me habla de pero no importa. ¿Cómo se divirtieron? Estuvimos casi desde las 10 de la mañana hasta como las 4 de la tarde, ninguno, porque yo tengo 3 sobrinos más, 2 hijos de mi esposo, bueno, éramos un equipo bastantísimo. O sea, ninguno hizo por ir a coger el teléfono, uno hizo por la. Pero obviamente, yo eso no lo puedo hacer todos los días. ¿Ya? ¿Cómo les doy de comer a mis hijos? O les dejo a ustedes aquí la clase solo y me voy a hacer mi parte. No se puede. Entonces, por eso digo, también va de la mano de la responsabilidad y de cómo se maneja la estructura del hogar. Anteriormente, la mujer, La mujer es muy trabajo. Por eso digo, discúlpeme por eso no está bien. De hecho, yo soy divorciada 2 veces, por lo que no está bien. Pero era otra estructura, se trataba de ti. Lo que sí puedo decir es que esta palabrita que tenemos aquí enfrente, la responsabilidad de padres, sí se aleja bastante de la realidad de la palabra cuando hay un divorcio. Queda el papá con los hijos y la mamá se va, la responsabilidad es únicamente del papá. Entonces, cuando está uno solo de los dos padres con esa responsabilidad, con toda la responsabilidad y la carga atrás, es imposible tener el mismo cuidado que tenga, por mucho que no. Y un rol diferente. Sí, aunque actualmente ya los roles no existen, anteriormente sí. Hay muchos La interacción de un niño con su papá con su mamá es muy diferente toda la voz. Siempre. sí, porque ahora se llama religión, sí, eso es lo que tenemos. Sí. No traigan esos sí. Oh, no lo quise, me tocó. Porque era mis hijos solos, entonces, no, toma. Entonces, bueno, volviendo al tema, esa responsabilidad muchas veces pesa bastante porque o no se la cumple o no está la estructura familiar completa, aunque la evolución de la familia nos dice que ya la nuclear no solamente es la única ni la normal, sino que hay diferentes, la monoparental, la homoparental, la individual, bueno, y un sinnúmero de familia, la extendida, etcétera, que también forman parte de este sistema y que, bueno, la responsabilidad debería ser de los padres. Si quiere cuidarse, no quiere ser responsable, no debe. Ustedes, chicos, que aún no tienen hijos, pues, bueno, están analizando cuál es la responsabilidad, en qué mundo van a traer a sus hijos, porque eso también tienen que pensar. ¿A qué mundo traen a sus hijos? ¿Y qué mundo le van a dejar para sus nietos? Porque si van a tener hijos, obviamente, en algún momento van a tener. ¿Ya? Entonces, esa responsabilidad depende de nosotros los adultos, no de los niños. Por eso es muy importante. La planificación familiar. Para dar la charla, ¿está bien? Está bien. De hecho, no se burlen, porque creo que fui yo la que pedí La charla. sí, fui yo la que pedí. La Ya mensaje sabes, Es importante, porque hay bastantes padres de familia. ya nos van a dar charla. Claro. es que debería haber, hay muchos estudiantes aquí que diestra y no se cuida. O sea, con responsabilidad, siempre actuar con responsabilidad. También es culpa de los padres.
Por eso es importante que aquí en la universidad no se conviertan en padres sin saber que se puede planificar, sin saber que tiene, No, o sea, que tengamos esta charla, no significa que vamos a hacer para mañana. O sea, es importante tener este conocimiento para cualquier momento. claro, por eso es planificación. Si usted no lo quiere, termine de estudiar y ya después vaya, especialícese, haga su maestría, haga su doctorado, ya cuando tenga 3 gatos, 4 perros, 3 gatos, 4 perros, una casa, 2 carros, y ahí. Ya, bueno, tenemos otros derechos que también forman parte de la protección de los niños, que es el esparcimiento, el juego y actividades culturales. Eh, el trabajo de menores pues está prohibido con algunas especies. Algunas excepciones, por ejemplo, ya los mayores de los adolescentes años ya pudieron trabajar. Tenemos también el uso de tráfico de gente, tráfico de niños, la venta, la trata, la tortura, la privación de la libertad. No van a poder subir las sanciones y, bueno, garantizar un debido proceso para ellos. Ya, estos derechos que están aquí los vamos a dejar para la siguiente clase porque yo necesito hablar sobre los casos y también porque yo necesito que ustedes vengan desarrollando o vengan leyendo estos derechos, el ser oído, el interés superior del niño, porque lo vamos a explicar detalladamente. A ver, ¿cuál es el otro? La igualdad y la no discriminación y la supervivencia, en donde está todo lo que es físico. Ya, esto de aquí se lo vamos a ver, que es un niño, el término niño. Ya ustedes pudieron buscar algo sobre el niño, un análisis que tenían que hacer, ¿no? ¿No? Ay, es que no les escucho leer. Es que igual tenemos que leer, es que me quedé conmigo. Leer un poco. Yo me Hace usted. están quedando callados. Me asusté también, mamá. Ya, ¿qué es un niño? Un niño es, según la Convención de los Derechos del Niño, un individuo menor de 18 años, ¿no? Y niño hace referencia tanto a niño, o sea, género niño, varón y mujer, y también a los adolescentes. Bueno, ahí lo dice, ¿no? Los menores de 18 años según la convención y el Código de la Niñez que nos dice que define al niño y a la niña como toda persona desde su concepción hasta los 12 años. ¿Dónde es su concepción? A ver, ustedes que vieron sujetos conmigo. ¿Cuándo hay concepción? Cuando el espermatozoide llega al óvulo. Eso se llama, esa etapa se llama fecundación, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otras etapas hay? Implantación, Embarazo. los mando a repetir. Sujetos de derecho, También la definición de crianza. ¿ya? La humanización, la y Ya cuando se este es el nacimiento. Me gustó mucho. Te mando primero, Matías. La singamia, la singamia. ¿Y cuál era la singamia? Cuando se determina un cromosoma. Cuando se unía el cromosoma de papá, cromosoma de mamá y se hacía una cadena de ADN. Entonces, no tenemos a ciencia cierta establecido desde cuándo se hace o cuándo es la concepción, sin embargo, tenemos estas etapas que en algún momento si necesitamos evidenciar alguna, bueno, ya saben ustedes cómo se hace cada una de ellas. Y también, pues, para poder establecer esta pequeña este pequeño nombre que nosotros le llamamos el nacituro dentro del Código Civil, ¿no? El nacituro que no es que tiene derechos, pero tiene protección, garantizada su protección. Ustedes estuvieron en el debate, ¿verdad? En el debate se habló algo en lo del debate, ¿verdad? En el debate se habló algo de la niñez, Sobre lo del aborto. y justamente era sobre la decisión que tenía la mamá
sobre su hijo, ¿no? El papá le decía que abortara, era, creo. También había una objeción de conciencia. No, pero específicamente para esto era la No, pero que le tocó al grupo de Carla Cela, Janine. Ajá. Sí, ellas, porque yo me recuerdo de ese tema porque ellas fueron a la oficina y estuvimos conversando con ellas. Ellas ganaron ese debate. Decía, ustedes tienen que decir que en este caso se privilegia es la vida de la madre, porque el nascituro simplemente no es un sujeto de derecho, sino que tiene protección, tiene garantías, pero no tiene derecho. Sí, sí, se lo puede proteger, pero aquí, en el caso de que debería protegerse a la mamá con vida, que es un derecho fundamental. Claro, después de haber cortado el cordón umbilical, es decir, con día de nacimiento. Ya, los adolescentes, El adolescente es toda persona mayor de 12 años de edad y menor de 18 años de edad, pero esto de aquí yo quiero que ustedes busquen en el Código Civil quiénes son los púberes y quiénes son los impúberes. ¿En dónde se encuentra esa? sí, me acuerdo el artículo. Para los niños de 14 años, Sí, para las mujeres de 2, sí. Ya, eso es lo que vamos a encontrar. Sí, lo que aún no No el portal. pero ¿saben por qué les mando a leer? Busquen el artículo. ¿Saben por qué les mando a leer el artículo? Ya lo van a ver. Busquen el artículo para que vean ya. Sí, pero ¿Cuál? No, porque no me acuerdo qué artículo es. Ya, igual. A ver, vean. Púberes e impúberes. A ver, aquí, por ejemplo, ¿qué película es más? Para personas que porque yo lo veo. En la sección de capacidad. que traigo el código, pero no es bueno. Impúberes. Los problemas que la mujer. No, como que la capacidad. Sí, inicia ahí. Haz una capacidad. El principio no son pensadores. Son una persona incapaz, una persona que Las cosas sociales, en el artículo 21, ya que se van a los 13 años, pero los que no tienen 14 años, la mujer que no ha trabajado al medio, Tengo. podemos ver como te dije, sí, Ya, sí, sí está redactado el artículo. Vuelvo a leer. llámese infante o niño el que no ha cumplido 7 años. Impúber el varón que no ha cumplido 14 y la mujer que no ha cumplido 12. Adulto o el que ha dejado de ser impúber mayor de edad o simplemente mayor, el que ha cumplido 18 años, menor de edad o simplemente menor. O sea, ya dice el que no ha cumplido 14. O sea, el de 13. ¿Por qué no dicen hasta el 14? Claro, porque no te dicen el que no ha cumplido 14, es decir, hasta los 13. Porque los jugadores son personas que quieren hacer chéveres y todo. Y se ponen ahora, se ponen palabras difíciles Como para nosotros. No, es verdad. Mira, la ley debería ser más clara porque tiene que ser entendible Para el gobierno, las leyes. Bueno, pues se ponen a filosofar, ¿no? Ya, entonces, ahí ustedes tienen una diferencia enorme entre lo que nos dice la Convención del Niño, entre lo que nos dice el Código Civil. ¿Por qué? Porque acá nos dice que los adolescentes son los mayores de 12 años de edad. ¿Y qué nos dice el Código Civil? Los que no, las mujeres que no han cumplido 12, no se le dan.
es decir, la de 11. Y ahí que tenemos una antinomia jurídica, porque están dos leyes contraponiéndose. En un juicio, ¿cuál nos conviene más? Acoger. No, Bueno, Bueno, ya no hay jerarquía, ¿no? por jerarquía será. dependiendo del caso, el que me convenga, pues. En todo caso, porque. O, Dentro de la Convención del Niño hay un artículo, no recuerdo cuál artículo es, 450, por ejemplo, pero en donde nos dice que a falta de esclarecimiento en las edades de los niños, luego de los niños, no tengo yo tenía señalado, nos hablan sobre que se va a coger la etapa menor, la etapa menor. Ya, por ejemplo, si nos están diciendo que lo vamos a jugar como puber, porque tiene que es menor de 14 años, tiene 13 años con algunos meses, a nosotros nos va a convenir que sea en puber, para que la sanción sea menos, por ejemplo. Como dice el Matías, voy a coger lo que venga así, pero más que convenga es siempre el menor. Siempre se va a considerar, por mucho de que ya porque mientras menor se casa, igual en educación personal identificador que es muy particular con menor. O sea, es mejor de poner al menor. Sí, exactamente, porque incluso siempre están los porcentajes. claro, eso sí. Me hizo acordar a una serie terminaba de eso. Y se llama Adolescente. Ah, sí, sí, Adolescente. adolescente, ¿verdad? Sí. Gracias que no una amiga. Tal, y te daban como toda la historia de cómo el niño primero como que le hacían bullying en su colegio, en su escuela, y cómo esta niña le dijo ciertas cosas y él desde cierto contenido que veía en internet, le terminó pidiendo a su amigo, cuchillo, le dijo a la chica para salir, la chica le dijo que no, había... Y tú te quedas así porque es un niño de 14 años. Y a él lo descubren porque La él cámara de tenía... No, esa fue la evidencia. A él lo descubren de que él, por de que la actitud de cuando la chica no le puso el sándwich alta. Ah, sí, la psicóloga. La psicóloga le lleva un sándwich y le dice, trae un sándwich. Él le lleva un sándwich, creo que le dijo sin lechuga, algo así, no sé. Y él se lo lleva a propósito con lechuga y ahí él reacciona. Bota todo, entonces, ¿por qué? Porque la evaluación psicológica había dicho que él no tenía problemas. Sí. Por ejemplo, eso fue un indicio para poder buscar recién lo de las cámaras. Ya cuando vieron lo de las cámaras, vieron el titular y empezaron a buscar las cámaras. Y ahí es cuando yo digo, hay que responder, o sea, no solamente en la sociedad en la que vivimos, ya no solamente el padre, sino también de la sociedad como tal. Porque él tenía una familia relativamente buena, o sea, él era un buen, ajá, bueno. ¿No se han visto es una miniserie de Google? Tiene como 4 episodios, pero ¿a dónde se la están respondiendo atención a los detalles. Porque uno dice, bueno, ya otra más. No, porque ahí uno se da cuenta de que no es culpa únicamente del niño, sino de las personas alrededor del niño que nunca, tampoco lo protegieron de nada. O sea, pero los negligentes que son los profesores hacia el bullying, o sea, hacia ciertas agresiones verbales y todo. Yo creo que los niños siempre fueron mujeres. Sí, 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 de hecho, Eso es un viejo. Algo así. O sea, nunca se dijo como tal, pero sí, de verdad, porque no una sentencia, ¿no? solamente una llamada de un niño que dijo que se iba a... Pero no te fue bien. No te creo que ya, ya, bueno, la técnica, pero es que la psicopatía está muy avanzada, no es como la pinta, no es como que de repente alguien nace con ganas de matar, simplemente porque no tienen un sentimiento, no tienen el sentimiento del remordimiento. No, pero ese
Entonces, Pero sí, no, pero, no, pero es que también simplemente no tiene empatía. Entonces, lo que el psicópata hace toda su vida es simplemente imitar las emociones y nunca las siente. Entonces, el problema de un psicópata es que tampoco le puedes dar esos recursos sociales que tiene una persona normal, porque no lo siente directamente. Es como cuando mismo porque son conceptos, saben las situaciones, que no sepan que Lo son que causa. malas o que son buenas es otra cosa, pero saben las consecuencias de lo que pasa. No es como una persona que realmente esté fuera de su sentido, es una persona que no, está fuera de su de un sentido. niño, creo que ya se conoce su papel, ¿sabes? Porque, como dicen las personas, era un buen estudiante, era tal. Puede haber algo del entorno, Pero es que no sería eso, no es precisamente decir niño, ¿sabes? entonces no es psicopatía, sino sociopatía. Son dos cosas distintas, la sociopatía con la psicopatía. La sociopatía se hace, el psicópata nace. Por eso te digo, alguien que nace, porque de 100 niños se someten al mismo entorno de bullying, y uno de ellos es psicópata. Pero es que entonces no está imitando acciones. O sea, o sea, se puede ver bastante con los casos de asesinos en serie famosos que también han tenido detrás su psicopatía. No funciona así. No es simplemente que por el bullying explotan, porque precisamente las personas que tienen problemas de psicopatía no suelen explotar, suelen ser bastante más dificultosos. Pero bueno, Hacemos un estudio de eso. Bueno, a ver, volviendo al tema, Artículo 5 del Código de la Niñez dice presunción de edad. Cuando exista duda sobre la edad de una persona, se presumirá que es niño o niña antes de adolescente y que es adolescente antes de ser mayor de 18 años. Entonces, este de aquí, yo creo que este artículo de aquí lo colocaron fue justamente para evaluar esa antinomia que existe entre una y otra norma, porque ahí sí nos dice menor de hecho de poner hasta cuándo. ¿Ya? Entonces ahí un poco para que ustedes puedan mirar y argumentar en eso. Esto es lo que yo les había permitido. Bueno, ¿cuántos periodos existen de un niño? El primer periodo es la lactancia. El mismo nombre lo dice, ustedes con eso ya van a poder hacer un concepto, ¿verdad? La lactancia es un niño que está lactando. Deja de lactar y deja de esa etapa de lactancia. Por lo general, hasta los 2 años se les concede la lactancia materna, entonces aproximadamente hasta esa edad suelen ser niños. No caminan, gatean, no hablan, etc. Tenemos la primera infancia, que es el periodo en donde dejan ya la lactancia y ahí sí ya empiezan sus primeros pasos, sus primeras palabras, el reconocimiento de mamá y papá, los primeros juegos, etc. Aproximadamente dura hasta los 6 años y este es un periodo en donde ellos refuerzan ciertas habilidades, la motricidad fina, la comunicación emocional, desarrollan también las bases del crecimiento afectivo, por eso es que ya reconocen papá, mamá, hermanos, tíos, etc. La segunda infancia, que es la tercera etapa, que va desde los 6 años hasta los 12 o 13 años de edad, dependiendo del niño o del sexo también del niño o niña, ¿ya? Porque ya en esta etapa van a empezar su grado de madurez. La adolescencia, ya ustedes pudieron ver, el código nos dice una cosa, el otro código nos dice otra, pero la adolescencia también siempre depende del individuo. Hay unos que entran a la adolescencia o su madurez es más retardada que otros individuos y por lo general y biológicamente está comprobado de que los hombres maduran un poquito más tarde que las mujeres. Por eso siempre se le coloca como que una base. A partir de los 12 años empiezan las mujeres a su adolescencia y los varones del 14. Y bueno, esta etapa de aquí dura hasta los 19, hasta los 20 años. ¿Quién está en esa edad? Nadie. O sea, ustedes todavía son adolescentes. Ya. Sí. En una época de crecimiento, bueno, esta época de la adolescencia ya ustedes han pasado por ahí, en este crecimiento, los hombres cambian un poco también, cambia el cuerpo, empieza el acné, se definen ciertos rasgos de las personalidades de los chicos, de las niñas también, la voz cambia, empiezan a ser un poco más autónomos. Por ejemplo, yo mi hijo lo puedo dejar hoy día ya súper de clase, de reojo nomás me hizo así, ok, ya, chao, súper bien.
no me mires. Me mandó una lonchera. No crean que lo hice quedar en vergüenza. Lo que pasa es que él está hasta las 4 de la tarde y esta semana no iba a haber servicio de almuerzo. Entonces me tocaba mandarle porque de aquí no voy a volar a llevarle el almuerzo. Digo, te toca llevar una lonchera al almuerzo y allá calientas porque tienen su comedor y todo. Allá calientas. Y ahí se va mamá. Tú llévame la mochila, tú llévame la lonchera. Ay, Dios mío, ya empiezan a ser más autónomos, ya no quieren estar pegados a la mamá, etc. Ya es una etapa que yo recién estoy viviendo con mi hijo, el mayor. Y bueno, la adolescencia también tiene ciertas etapas, no solamente la niñez, sino que la adolescencia también tiene etapas que tenemos ahí en la pantalla. Según la Organización Mundial de la Salud, existen desde los 10 a 11 años hasta los 19 años, se divide fundamentalmente en dos etapas. La adolescencia temprana, que es entre los 10 niñas y 11 años de niños, y los 14 y 15 años. La adolescencia tardía, que es el periodo entre los 14 y 15 años hasta los 19 años. Después sigue la juventud. ¿Quiénes están en la juventud? No, ustedes son adolescentes, hasta los 20 años. Después de los 20 años, hasta los 25 y 24 años de edad, 24 y 25 ya, están en la juventud. Y bueno, algunos psicólogos consideran que de repente, por el grado de madurez, también quieran estar siendo adolescentes. Yo ya no pertenezco a ningún. ¡Qué vergüenza! Ya, artículo 4 y 5 del Código de Niñas, que ya lo revisamos. Jimmy, ¿tú en qué etapa estás? Yo, en la etapa de pagar cuentas. ¿De qué? En la etapa de pagar cuentas, que me duelan las rodillas y que me caiga el pelo. Y allí me va en cambio ya no va de ascendente, sino descendente. Descendente, exactamente. Ya está de bajada, Jimmy. ¿Cuántos años tienes? 32, voy a los 33 este año. Pero yo me siento jovencito, no se preocupen. Me siento jovencito, carajo. No, ya juventud no es. Ya estamos hablando de... O sea, mírenlo desde esta perspectiva. Yo le robo, mírenlo desde esta perspectiva. Yo estoy en la etapa de ser el vampiro del colágeno. Yo le robo el colágeno a Doménica. ¿Qué hablas, Jimmy, por favor? Oye, mi ¿cómo? Nerviosita se pone la gente, ¿no? Oye, te escuchará México ahí, Dios. Bueno. Mejor te callas. Bueno, terminamos con estas de aquí. Estoy delante que termino y no termino. Ya tenemos la doctrina de protección integral de los niños, que es el conjunto de acciones que buscan garantizar los derechos de niños y adolescentes. Esta doctrina de aquí, bueno, el sistema de protección de los niños lo vamos a ver más adelante desarrollado porque vamos a tener que mirar algunas instituciones que forman parte de este sistema de protección. Ya, pero dentro de esta doctrina sí hay una base que obtiene los siguientes principios, los que ya habíamos hablado, de igualdad y la no discriminación, es decir, que a todos se los va a tratar por igual, mismo sexo, color, nacionalidad, religión, etcétera. No hay distinción entre ninguno de los niños. La corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia es uno de los que ya les había hablado y justamente de lo que estábamos conversando, ¿no? Que se deben establecer políticas que garanticen que los niños, niñas y adolescentes sean considerados como una necesidad y también deberían de ser protegidos por cada uno de los miembros que conforman este de aquí. Esto que ustedes ven aquí en pantalla son algunas de las normativas que fueron creadas a partir de la Convención de los Derechos del Niño. No es que tienen que leerlas, sino que son los países participantes que también crearon sus propias leyes. Como Ecuador tiene su código de la niñez y de la adolescencia, Argentina tiene la ley número tal, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, obviamente, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Perú, Uruguay, Venezuela, que son también estados que firman esta convención y comprometidos con con los convenios que hicieron, pues, cada uno creó su normativa. Igual van a tener esto en el EVA. Si ustedes desean comparar alguna legislación, pudieran encontrarla ahí. ¿Qué tienen los niños? Los niños menores de 12 años tienen prioridad absoluta. Por eso ustedes ven que cuando llegan a un centro de salud, a un hospital, los menores de 12 años deben de ser atendidos siempre de primeros, urgente. Hay un ejercicio progresivo sobre los derechos, es decir, que poquito a poco se va a ir en este caso, el niño va a ir madurando, va a ir creciendo y según su maduración y según su crecimiento, asimismo se le va a ir otorgando ciertos derechos que ya son necesarios para esa época. ¿Ya? Además de que se van a aplicar los más favorables para el niño, como lo establece el artículo 14 del Código. Esto ya es un poco del código, y aquí termino. La titularidad y la naturaleza. Los niños como derecho, como sujetos de derechos deben de gozar no solamente de derechos, sino también de obligaciones. Y eso va de la mano con los principios de la Convención del Niño, que ya vamos a mirarlos en la siguiente clase, nos vamos a dedicar solamente a esos 10 principios. Por su naturaleza deben de ser todos estos derechos de orden público, interdependientes, indivisibles, irrenunciables, intransigibles. ¿Qué son de orden público? No para todos, ¿no? ¿Ya? ¿Qué son interdependientes? Está conectado. Con nada, ¿verdad? Son dependientes totalmente, los interdependientes. ¿O estoy mal yo? Ajá. Independientes, yo pensaba que era como que depende uno de los papás. Están conectados. Así es, uno depende del otro, no, siempre los derechos van a ir como cadena. Sí, El derecho de salud, de la vida. exactamente, porque no puede tener salud si no tiene vida, obviamente. Ya, muy bien. Los indivisibles no pueden dividir. Dividir. ¿Ya? Los irrealizables, es decir, los niños no pueden intransigibles, es decir, no lo pueden vender, no lo pueden comprar, no, etc. No se los puede transmitir. Muy bien. ¿Cuál es el deber jurídico? Ahí tenemos una figurita donde todos están tenemos la corresponsabilidad del Estado, de la familia y de la sociedad, en donde nos habla de que tenemos la obligación, miren ustedes, si ven alguna vulneración de derecho, de poder denunciar en un plazo de 48 horas alguna vulneración de un derecho. Y si no, pues obviamente va a tener esta responsabilidad por omisión que habíamos hablado al principio. Quienes violen estos derechos tendrán sanciones correspondientes por delito, además de consecuencia penal y civil, la civil también. ¿No? ¿Alguna indemnización? ¿Alguna indemnización que se pudiera hacer? Personas que tienen. Pero un profesor tiene más deber, por ejemplo, porque un vecino por ahí no siempre tampoco es general deber, pero un profesor sí. No, todos tenemos deber. Todos estamos obligados, todos. Según lo que nos dice la norma, sí. Claro que en la práctica no siempre. Por lo general, los vecinos no se meten, dice él, es verdad, no se meten. Y quienes están más cerca, compartiendo más, son los docentes. Pero sí debería de haber, por ejemplo, Siempre penalidad. si hay por omisión. Porque pueden ver que están matando a un niño, a la final terminan asesinando y qué hizo. No hizo nada. Es comisión por omisión se llama el. Sí. Eso, chicos, esa es la clase del día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que hemos hecho? Por acá, no, más bien las preguntas que tenían mis compañeras. Bien. ¿Mm? La letra P. Tiene que tener algún, sí, tiene que tener algún reglamento. Ajá. Tiene que tener algún reglamento que lo dona.
Lo que sí sé es que tiene lineamientos procedimentales y por lo general me imagino que la norma mayor para ellos es el Código de la Niñez, porque ellos tienen que ver todo con lo que es familia, ¿sí? Así como el Consejo Cantonal. También. Y no sirve la dinámica. Lo he visto. No, pero aquí realmente O no. sea, realmente no sirve lo explico. Sí, he visto. No, es que yo cuando trabajaba se veía muchos casos de que allá tienen el servicio de protección a menores. Era muy común, o sea, tienen un número muy común de llamadas. Tienen un número solo para denuncias, de todo tipo, y tú veías que esta perspectiva trabajadores. ¿Qué eso existe? Aquí no para poder ir a la DINAPEN, por ejemplo, si un niño está secuestrado o algo, tienes que ir, esperar un tiempo, darle una notificación para que ellos puedan moverse. No sirve de nada. No, es que de hecho, a ver, cuando un papá tiene citas y el niño está con la mamá, el papá tiene una cita sábado y domingo, pero el miércoles no le quiere entregar al niño a la mamá. La mamá tiene con sentencia su tenencia. Se debería haber entregado el domingo. ¿Qué hace la madre? Con esa resolución se va a la DINAPEN y le dice, a ver, mi hijo me lo tiene secuestrado, ¿quién lo tiene? El papá. Pero si el papá, sí, el papá lo tiene secuestrado, por eso ahí puede la INAPRED intervenir. Con esa sentencia va, señora de la bondad, entrega el niño por la abuela. Si lo quiere entregar por la abuela, ya puede vencer. Hace un allanamiento, sacan al niño a la fuerza y se lo llevan. Se lo llevan como quien debe ser el niño caso la mano. Esas son las únicas fases en las que yo he podido ver realmente que trabajan así. Ah, pero de ahí a que le hagan más, todo realmente no tengo conocimiento. Algo que sé que hacen es que Sí, como una denuncia. sí, no tengo conocimiento de eso. Lo que sí sé es que deberían de. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, quienes se pueden retirar, quienes no tengan el caso se pueden retirar y quienes tengan el caso se quedan para poder armar. Aquí estoy. Para la siguiente clase vengan leyendo. Te voy a pasar. Ah,